El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr, y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Los dos discípulos se volvieron a casa. Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Raboni», que significa maestro. Jesús le dice: «No me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor», y ha dicho esto. Estamos ante un hecho trascendental de la vida de Jesús, según nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Pero no es vana, porque verdaderamente Él ha resucitado. Estamos ante un gran misterio, porque la resurrección de Cristo no es como las otras que nos narran los evangelios, la de su amigo Lázaro, la hija de Jairo o el joven Naín, que resucitan para volver a la vida y morir más tarde. Jesús resucita para ir al Padre, y así abrirnos a todos el paso a nuestra resurrección. Cristo, a quien increpaban en la cruz que porque no se salvaba siendo el Mesías, nos da con la resurrección la explicación. Él murió para poder resucitar y así salvarnos a todos, y marcarnos el camino a seguir. Nuestra muerte no tendrá la última palabra, sino que después nos espera la vida eterna junto al Padre. Esta certeza da sentido a nuestra vida. Para nosotros es difícil entender qué significa la resurrección. No podemos explicar racionalmente por qué cuando se aparece, en algunos casos le conocen, en otros no, cuando es el mismo Cristo, el que ha muerto, el que resucita. Solo al hablar, o al partir el pan, o al ver su costado abierto, parece que en todos los casos Jesús decide cuándo se deja reconocer. Es capaz de traspasar paredes, pero a la vez puede comer pescado. Según Benedicto XVI, sin pertenecer ya a nuestro mundo, estaba presente de manera real, en su plena identidad. Solo podemos saber que es un hecho fundamental de nuestra fe, su verdad culminante. Hay varias explicaciones para el tercer día. La primera y más contundente, que Cristo lo dijo: «Y resucitar al tercer día». Pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. La segunda explicación es que hay diferentes hechos narrados en la Sagrada Escritura en que a los 3 días sucede algo relevante, ya que Yahvé no deja sufrir al justo más allá de 3 días. Abraham llega al tercer día al sitio del sacrificio de Isaac. Después del gran pecado de David, se lo confiesa a Yahvé y le propone 3 castigos. El elegido es 3 días de peste en el país.
Cuando Ezequías está moribundo, Yahvé le dice a Isaías: he escuchado tu plegaria y he visto tus lágrimas. Voy a curarte, y al tercer día subirás al templo de Yahvé. Añadiré 15 años a tu vida. La profecía de Oseas: en 2 días nos dará la vida, y al tercer día nos repondrá en pie, y estaremos en su presencia. Para los padres de la Iglesia lo han aplicado a la Pascua de Cristo. También aparece el 3 como los días que Jonás estará en el vientre del pez. En el comienzo de la vida pública de Jesús encontramos el 3. A los 3 días había una boda en Caná de Galilea. La tercera explicación para el tercer día es que en la tradición judía se consideraba que los cadáveres se corrompían a partir del tercer día. Pues no me abandonarás al Seol, no dejarás a tu amigo ver la fosa, interpretada como avance de la resurrección de Cristo. Jesús es enterrado el viernes, pero al filo del sábado, ya que para los judíos el día comenzaba a partir de las 6 de la tarde. Por este motivo, no habían preparado el cadáver de Jesús como era costumbre. El sábado para los judíos era día de descanso. En hebreo, Sabbat significa cesación. Así lo encontramos en el Antiguo Testamento. Mañana es sábado, día de descanso consagrado a Yahvé. El motivo era que Dios descansó después de crear el mundo, pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el 7º día descansó. Había condena para quien no lo guardara, como vemos en Éxodo 31. Guardad el sábado, pues debe ser sagrado para vosotros. El que lo profane, morirá. Todo el que haga algún trabajo en él será exterminado en medio del pueblo. En el número 15, encontramos que un hombre ha sido lapidado por recoger leña en sábado. Las mujeres van al sepulcro de madrugada porque el cuerpo del maestro no estaba dignamente preparado. No tuvieron tiempo para más porque llegaba el sábado. La que aparece yendo a dar al cuerpo del Señor el trato que merece en todos los evangelios es María Magdalena. En el relato de Juan vemos que va sola y al ver el sepulcro vacío va a buscar a Pedro y a Juan. Según el evangelio de Mateo, eran 2 mujeres, María Magdalena y la otra María. Según el de Lucas, María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las otras mujeres. Y según San Marcos, eran 3, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé. Las primeras que llegan a la tumba de Jesús son mujeres y discípulas. En los evangelios raras veces aparecen los nombres de las mujeres. Conocemos a María, madre de Jesús, a Isabel, a Ana la profetisa, las hermanas Marta y María. Pero lo más frecuente es que no aparezca el nombre. Tenemos tantos ejemplos: la samaritana, la suegra de Pedro, la viuda de Naín, la pecadora, la hija de Jairo, la hemorroísa, la adúltera, la siria fenicia, la madre de los Zebedeos. Lo que parece claro es que Jesús se aparece por primera vez a María Magdalena. Sabemos de ella que era de Magdala, un pueblo pesquero en la orilla occidental del lago Tiberíades. Según nos cuenta Lucas, iba con Jesús y con otras mujeres a las que había liberado de espíritus malignos o enfermedades. En su caso, Jesús le había expulsado 7 demonios. No fue la prostituta que vierte aceite sobre los pies de Jesús y seca con sus cabellos, aunque desde muy antiguo se confunden. Esa mañana acude al sepulcro a embalsamar al Señor y se encuentra el sepulcro vacío. Tras la visita fugaz de Pedro y el discípulo amado, María Magdalena se queda en el sepulcro. Ella encuentra el sudario doblado separado del resto. Se interpreta como una tradición hebrea en relación con el siervo y el maestro. El siervo ponía la mesa y la retiraba cuando el maestro había acabado, y para saber cuándo sucedía, le hacía un nudo en la servilleta y la lanzaba. Si no había terminado, la doblaba junto al plato. El sudario está doblado. Jesús no había acabado su obra junto a los discípulos.
Su obra continúa, y Jesús aparece junto a María. Ella no le reconoce, solo cuando oye de sus labios: María. ¿Cuántas veces le habría llamado a través del tiempo? En ese momento le reconoce, y le dice a María: Noli me tangere, no me toques, debido a una mala traducción griega de me aptou nou, que al latín es no me retengas. Le dice que va a subir al Padre. Os conviene que me vaya, así vendrá el Espíritu. Vemos cómo María ha pasado del llanto y la desolación más absoluta a que Jesús le encargue la misión de dar a conocer la buena noticia: Cristo ha resucitado. En los sinópticos vemos otros mensajes de Jesús resucitado. Alegraos, no temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. María Magdalena es la encargada de informar de la buena noticia: Jesús ha resucitado. Pero los discípulos no la creen. Es normal. En ese momento la situación de la mujer era muy diferente. Podemos decir que era un ciudadano de segunda, cuyo principal papel en la sociedad era ser esposa y madre. Apenas tenía derechos ni posibilidad de heredar, ni ostentar cargo público, ni era válido su testimonio en un juicio. Pero el Señor le encarga a ella que dé fe de su resurrección. Con esto rompe no solo la situación sociocultural de ese momento, sino también con la religiosa. La mujer, que también estaba marginada en la religión judía, donde tenía un lugar aparte en la sinagoga y no tenía obligación de rezar el Semá 4 veces al día, ni de aprender el Torá. María Magdalena es la portadora de la buena noticia de la resurrección, aunque tenemos que resaltar lo extraño que resulta que San Pablo no la nombre en ninguna de sus cartas. En la primera de Corintios, y que se apareció a Cefás y más tarde a los 12. Para Santo Tomás de Aquino, era la apóstola de los apóstoles. Ha sido voluntad del Papa Francisco celebrar su memoria y elevarla al rango de fiesta que se celebra el 22 de julio desde 1916. Pero los discípulos no van a creer hasta que no se encuentren ellos con el Cristo resucitado. Esto se lo reprochará Jesús. Echa en cara su incredulidad y dureza de corazón. Es el caso de los discípulos de Maús, los apóstoles en el cenáculo. Tomás, ausente en ese momento, solo cree cuando el Señor le ofrece que toque la herida de su costado. El Evangelio no nos dice que la tocara. Esta oferta fue suficiente para creer, pero en el arte se suele representar tocando la herida. El que resucita es el mismo que ha muerto. Por eso se le representa con el costado atravesado y las heridas de los clavos en las manos y en los pies. Juan es el único que sitúa este momento en un jardín. ¿Cómo experimento en mi vida que Cristo ha resucitado? Pidamos al Señor encontrarnos con Cristo resucitado, para que seamos capaces de oírle, cómo nos llama por nuestro nombre y nos invita a ser verdaderos apóstoles, deseosos de cumplir con la misión que nos encomienda: id al mundo y predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio. Pidamos al Señor que nos ayude a vivir como viven aquellos que han sido transformados por Cristo resucitado, a la manera de los apóstoles, que temerosos le abandonan en Getsemaní, pero salen a predicar cuando reciben la visita del resucitado y del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que nuestro encuentro con el resucitado nos convierta en apóstoles valientes, alegres, confiados, comprometidos, que proclaman al mundo que Jesús nos trajo palabras de vida eterna, de amor, de esperanza. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado.